Pon el tiempo en tus manos. Y 7 minutos de la mañana, estamos ya en Enfoque de los Sábados. El tema ya lo hemos señalado, es el tema de la reforma política en curso en el país, o tratando de estar en curso todavía. Hay varios elementos que considerar. Y tenemos la visita de invitados muy de primer orden, en realidad. Desde Boston, con el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, presidente de la Comisión de Alto Nivel de Reforma Política, y están con nosotros Milagros Campos, abogada, politóloga, profesora universitaria de Derecho Constitucional y Parlamentario, Paula Muñoz, politóloga, profesora universitaria, integrante de la Comisión de Reforma Política de Alto Nivel, que ha elaborado un informe para el Poder Ejecutivo para su análisis y debate. Y Martín Tanaka, politólogo y profesor universitario de la Pontificia Universidad Católica, integrante también de la Comisión de Reforma Política de Alto Nivel. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Y efectivamente vamos a tratar de ser, sobre todo, les ruego, didácticos, es decir, la verdad es que quien siga todos los incidentes y preparativos para esta cumbre, para estas reuniones, para en fin, encontrar ya ser operativos en esta materia de la reforma de la reforma política, se encuentra sorprendido porque prácticamente no hay día y hora que no se susciten problemas, dificultades, desinteligencias, y finalmente uno dice, bueno, ¿qué cosa es lo que se persigue? Que desestabilizar aún más una situación que de por sí el país está viviendo bastante desestabilizada. No es el mejor momento para tener, digamos, precisamente por esa indecisión temperamental, para tener un desafío como el que tenemos que enfrentar, ¿verdad? Entonces me gustaría un poco conocer su punto de vista, en qué punto estamos en este momento, por qué hemos llegado a una situación en la que se necesita severamente, primero, estar tranquilos y segundo, hacer didáctica, pero en profundidad, para que la ciudadanía sepa hacia dónde estamos o quisiéramos caminar. Le vamos a pedir entonces no sé si estamos en comunicación con Fernando Tuesta todavía. Dentro de minutos vamos a hablar con él. A Milagros Campos, bienvenida. Bienvenidos a la reforma política, diría yo, con este tema que nos ha tenido ocupados durante 60 días a la comisión designada por el presidente. Queremos realmente poner en debate las propuestas que hicimos. El presidente las acogió y, como es de público conocimiento, se presentaron ante el Congreso. Ese es el momento de debate, ese es el momento de difusión, ese es el momento en el que los propios políticos que han recibido las propuestas, pues con legítimo derecho y conocimiento, están debatiendo, viendo aquellas cosas que les parece que se pueden mejorar, aquellas cosas que se acogen. Entonces, yo creo en la política como diálogo y como búsqueda de consensos. Por supuesto, esto pues llega a sus momentos de crispación. Pero puede ser temperamental, puede ser desequilibrante. Puede ser angustiante por momentos, pero creo que hay que mirar la parte más importante de esto, y es que está en la agenda pública un conjunto de propuestas que van a permitir a la ciudadanía acercarse más a la política y confiar más en sus instituciones. Esa es la convicción con la que se han hecho las propuestas. Mirar el lado de los partidos políticos, mirar el lado de las relaciones ejecutivo-legislativo, mirar la participación ciudadana, que creo que es fundamental en estos procesos. Queremos que las personas se reconcilien con la política, que vean en la política la manera de viabilizar las necesidades urgentes que tienen a través de propuestas y a través de una relación
más gobernable, más, no puedo decir amigable, porque en política los partidos y los políticos tienen posiciones diferentes, pero sí la posibilidad de llegar a consensos para construir políticas públicas adecuadas. Yendo un poco al detalle de las propuestas, lo que más hemos escuchado estas semanas ha sido el tema de la inmunidad, porque efectivamente la inmunidad se vio como un tema de privilegio para los congresistas, más allá de la prerrogativa que protege la función de fiscalización, pero no es la única propuesta. Conjuntamente con ellas hemos propuesto una serie de temas vinculados a lograr mayor integridad en la política, continuar con la lucha contra la corrupción, mejorar la idoneidad de candidatos y evitar, por ejemplo, que quienes tengan procesos penales en primera instancia, aun cuando el proceso no haya terminado, puedan postular. Lo que vimos fue 34 candidatos a gobernador regional que tenían procesos penales. No queremos eso, queremos una mejor oferta. Y para ello, pues quien tiene una sentencia, que en ese momento se dedique a terminar con su juicio y a demostrar que tiene la idoneidad para postular, más allá de que pueda resultar inocente como puede ocurrir, sin duda. Muy bien. Doctora Paula Muñoz. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida. Bien. De acuerdo con lo que ha manifestado Milagros, mi colega, tal vez lo que la ciudadanía tiene que tener presente, yo creo que lo sabe, ¿no? Porque es de dónde partimos y por qué en este momento, ¿no? Hemos visto todos en el último año que hemos llegado a una crisis donde hemos tocado piso, ¿no? Un piso muy, muy bajo, ¿no? Hemos llegado como que al punto más álgido de una crisis de desconfianza en la política, ¿no? De estar muy cansados con el tipo de representación política que tenemos, molestos con las denuncias de corrupción, con una serie de cosas que hay, y entonces se llega a un punto en el que se abre pues una ventana de oportunidad en la cual decimos o cambiamos hoy o no cambiamos, ¿no? O tenemos la oportunidad de hoy de poder revisar qué cosas son las que estamos haciendo mal y qué cosas podríamos mejorar para tener una democracia mejor llevada con un sistema de políticos, de partidos, de reglas que nos lleven hacia un punto diferente a partir del 2021 con el Bicentenario, o nos quedamos como estamos, o incluso con el riesgo de repente incluso empeorar, ¿no? De seguir deteriorando más nuestra política, ¿no? Entonces es el momento, ¿no? de discutir. Obviamente van a haber discrepancias en términos de algunas propuestas, pero necesitamos ir. Ahí va a quedar restando una pregunta básica que se las adelanto, es decir, ¿qué nos lleva al convencimiento de que la gente está necesitando tener una reorientación política? ¿No? Hay mucha gente que dice, bueno, pero ¿a qué se meten estas Honduras si la verdad son ingobernables, no se tratan entre ellos bien, y resulta que ahora tratan que el ciudadano sea el que se incorpore y tenga una posición tomada con respecto a problemas tan vastos, ¿no? Pero en fin, lo dejo todavía pendiente eso. Bueno. Hacemos una pausa, 9:15. La otra ruta aterriza en Puerto Maldonado y recorre la carretera interoceánica que nos conducirá hasta Santa Rita Baja en el kilómetro 129. Bienvenidos a Agrobosque. La otra ruta. Acompaña a Micaela Llosa a descubrir las nuevas rutas de nuestro país, llamado Cacao para Resistir. Agrobosque es una organización bajo los principios cooperativos. Se constituyó con el fin de generar, nuevas opciones al productor de campo. Hoy, a las 10:30 de la mañana, por el canal 10 de RPP TV o 710 en HD. Recorre con nosotros la otra ruta. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno. Clásicos del rock and pop. 3 sujetos armados nos están asaltando.
Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Disfruta la mejor colección de novelas clásicas en audio ahora en RPP Player. Entra a rpp.p, busca mi novela favorita, dale clic y listo. 15 obras de la literatura clásica con los comentarios del premio Nobel Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita. RPP Player. Pon el tiempo en tus manos. En el fondo, no compensa la inseguridad, la preocupación, la desesperación, el hartazgo, en fin, la poca credibilidad que tiene la política hoy día en la ciudadanía nacional. Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal, Raúl? Un saludo también a mis colegas Martín, Milagros y Paula. En relación a tu pregunta, se requiere reformas porque efectivamente las cosas van mal. No hay reformas ahí donde las cosas van bien. Este es un primer punto que es necesario subrayar, que es obvio, pero que muchas veces se pierde de vista. El problema de la reforma es que ha pasado de un mejor momento en que se impulsó, que fue diciembre, a los tiempos actuales, en donde ha quedado comprometida en un fuego cruzado de esta siempre tensa relación entre gobierno y oposición. Estamos en un momento evidentemente crítico porque la reforma ha llevado a nuevos enfrentamientos y esto hace lamentablemente que los temas de fondo, los temas de la propuesta no sean discutidos. Esta es una situación evidentemente límite, pero quizá de esta situación se puede canalizar, hay alguna posibilidad de canalizarlo, si existiera una voluntad de tanto el gobierno y la oposición como para que se logre por lo menos las partes centrales de una reforma política. De hecho, algo se va a aprobar en el Congreso, pero eso no es suficiente porque ya en otras oportunidades, Raúl, han habido modificaciones de la ley y eso no amerita señalar o titular aquellas como reforma política. La nuestra lo era porque en realidad daba en aquellos puntos neurálgicos de los temas de representación e instituciones que merecían no solamente ser modificados, sino que esto impactara de manera efectiva en las reglas de juego de cara al 2021. Sí. Lo que yo he venido insistiendo, digamos, en la conversación que estamos teniendo, es otro aspecto que es indudable, es decir, la gente ha puesto toda su atención en esta reforma en un momento dado, luego se ha desatendido, finalmente se descree y en el fondo siente que se están hablando de cosas que no le atañen directamente ni a sus preocupaciones inmediatas ni a sus anhelos de encontrar pues una esperanzadora acción política. ¿Cómo lograr volver a obtener confianza en la ciudadanía? Hay que reconocer un punto importante. No se puede hacer reforma sin el gobierno y sin la mayoría en el Parlamento. De estos dos actores depende el futuro de la reforma. Y no solamente se requiere voluntad política, sino que ésta se traduzca en acuerdos políticos. Sin acuerdo político tampoco hay reforma. Esto creo que no logró entenderse en la reunión que hubo en Palacio de Gobierno con las bancadas, porque solamente llegar a acuerdos acerca de un cronograma es insuficiente. La idea, creo yo, era ponerse de acuerdo sobre los temas y el sentido y la dirección de las reformas, porque se pueden aprobar incluso las otras 11 proyectos de ley, uno ya fue archivado, pero retirarle el sentido que tenía cada una de ellas y en conjunto el paquete
que tenía justamente esa naturaleza de interrelación y una lógica interna que ameritaba pensarse eso efectivamente como una reforma. Entonces, yo creo que hay que insistir en esto, el compromiso político. De lo contrario, repito, no va a haber reforma, pueden haber modificaciones de la ley, pero no va a constituir algo que permita realmente el 2021 encaminarnos en otra dirección a los que estamos acostumbrados. Pareciera que hemos llegado a un punto en el que el entendimiento de los poderes ejecutivo y legislativo no se produce y va aumentando más bien un choque al respecto. Sí es cierto, pero dejé de lado un punto que creo que de todas maneras hay que resaltarlo. En general, en ninguna parte, las reformas políticas son reformas de un conocimiento altamente, digamos, importante para la gente. Siempre reformas o asuntos públicos referidos a desde educación, salud, etcétera, siempre están por encima, porque se trata también de mecanismos que requieren una explicación y que es muy difícil hacerlo. Hay algunos temas que sí son más claros, digamos, ¿no? Lo de la inmunidad, por ejemplo, ¿no? O antes que era el tema de la reelección. Y en esto creo que el gobierno también tardó en colocar esto como un tema importante y sobre todo dejar de lado el sentido de usar o que la gente sienta que, y la oposición también, de que este es un instrumento como parte de la batalla, ¿no? Nosotros hemos entregado, ustedes conocen, un paquete de reformas que estaba al interior de un informe que además fue construido, elaborado sobre la base de reuniones, etcétera, y siempre hemos dicho desde el inicio, esto no es contra el Congreso ni contra los partidos. De manera tal que a estas alturas creo que las invocaciones son importantes, pero si no hay un acuerdo político, repito, es difícil llevar adelante. El tiempo además es ahora el peor enemigo. Ya se ha dicho reiteradamente que las reformas constitucionales tienen que ir primero, dado pues los requisitos que se requiere para poder modificar justamente la Constitución. Pero estamos ahora en un entrampe. Si cada uno va a estar en su esquina del ring, va a ser bien difícil que esto prospere. Pero nosotros abrigamos las esperanzas de que se puede llegar a crear puentes. Insistimos en esto, la esperanza es lo que no vamos a perder. Creemos que todavía hay algunos espacios, hay todavía luz al final, pero esa no viene por sí sola, hay que pelearla, y espacios como los que ahora RPP ha ofrecido creo que sí son importantes. Bueno, no corte usted, por favor, y escúchenos de modo que podamos continuar las conversaciones. Ciertamente, lo que ha ocurrido en esta semana resulta desconcertante, para decirlo de manera simple. Y la verdad es que, en el fondo, uno se pregunta si el gesto del presidente fue el adecuado, si están respondiendo o no a las expectativas los grupos políticos, y lograr que se recupere entonces el campo de la negociación mutua pareciera muy difícil. ¿Qué cosas son los pasos que deberían aconsejarse o debieran propiciarse para poder encontrar, bueno, pues un conjunto, un momento adecuado de trabajo conjunto? Le planteo la pregunta a los tres invitados, por supuesto, 4 invitados. Milagro Campos. A ver, yo creería que, como usted bien ha señalado, se trata de un gesto. El presidente Vizcarra ha puesto en agenda el tema de reforma política y ha querido subrayar este tema en un asunto como fue el tema de la inmunidad, diciendo no me archiven toda la reforma, pero qué duda cabe que este es un interés que también tiene el Congreso.
Hay un cronograma en la Comisión de Constitución, hace semanas que vemos que se está debatiendo este tema, de repente no al ritmo que el Ejecutivo quisiera, pero yo subrayo que el tema está en agenda. Es más, nosotros hemos contado más de 250 proyectos de ley sobre materia de reforma política, que no es solo materia electoral, que incluye también reformas al sistema de gobierno y que incluye también reformas a los partidos políticos. Lo que quiero destacar es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo lo tienen en agenda, y lo que la ciudadanía debería de mirar, más allá de estos momentos de crispación y de crisis, es que exigir, digamos, que se cambien las reglas, porque con las mismas reglas el Bicentenario va a tener una representación política pues con los mismos problemas que vemos hoy en día, que generan la desconfianza, que generan esta desafección a la política que está documentada a través de las encuestas del Latinobarómetro, del Barómetro de las Américas y una serie de datos que nos permiten ver que la gente desconfía de la política. Queremos pues que esto cambie, que se sientan más parte de esto, por ejemplo, señalando que la política no puede seguir siendo informal, señalando que los partidos que estén inscritos sean verdaderamente partidos. Bueno, estoy pidiendo pues realmente una situación casi celestial. Martín Tanaka. Bueno, yo tengo una propuesta, ¿no? Estamos hablando de que tenemos que retomar el diálogo y consensuar una agenda, pero ya más específica, ¿no? En esa línea yo me he atrevido a hacer una propuesta de, digamos, 4 puntos. Para empezar a retomar y, digámoslo así, con bríos la discusión y la aprobación de cosas sobre la reforma política. Digamos, por ejemplo, hay un proyecto de ley que nosotros hemos presentado que se ajusta muy bien a la discusión que estamos teniendo en la actualidad respecto a problemas de corrupción, financiamiento ilegal de campañas. Hay una propuesta de ley que nosotros hemos entregado que habla de normar el financiamiento público-privado de las campañas electorales, de la actividad política, y que proponemos incorporar al Código Penal el delito de financiamiento ilegal de la actividad política. ¿Usted tiene antecedentes en la historia republicana del Perú en una cosa así? Bueno, ya existe cierta normatividad en el momento actual. El problema es que no tiene verdadera capacidad de aplicarse, ¿no? Y luego está esta discusión de si es que recibir aportes ilícitos en campañas electorales es un delito penal o no, ¿no es cierto? Y creo que existe un amplio consenso de que eso tiene que estar en el Código Penal en este momento. Entonces, yo no he escuchado a nadie hacer una crítica a que ese proyecto está mal. Entonces, ¿por qué no empezamos con ese proyecto que creo que tiene mucho consenso y que ataca un problema que está en el centro de la discusión ahora? Luego, Milagros permite que parcialmente se recobre la confianza, digamos, en las agrupaciones. Así es, porque creo que hay que dejar de hablar de la reforma política y hablar de los proyectos y de los temas, ¿no? Entonces, esa es una propuesta que yo tengo. ¿Por qué no tenemos el gesto de aprobar ese proyecto sobre el financiamiento de la política? Luego, Milagros mencionó la reforma constitucional que dice que si tú tienes una sentencia por un delito grave en primera instancia, no puedes postular a un cargo de elección popular. Tampoco he escuchado críticas a esa reforma constitucional. ¿Por qué no la aprobamos? Se archivó el tema de la inmunidad parlamentaria, pero también en las discusiones yo he escuchado a muchos congresistas decir nadie está en contra de que por delitos que cometiste antes de ser parlamentario la inmunidad no te cubra. Entonces, ¿por qué no aprobamos por lo menos eso? Que cualquier cosa que hayas hecho antes de ser elegido no esté cubierto por la inmunidad y que el Parlamento no tenga ningún pronunciamiento en absoluto sobre cosas que ocurrieron antes de que llegues al Parlamento. Entonces, creo que, esas son 3. Y una cuarta, el Congreso el año pasado, con 97 votos a favor, aprobó una ley, una reforma constitucional que establece la bicameralidad. 97 votos a favor. Al final, el presidente de la República dijo, bueno, esto va a ir a un referéndum, votemos que no, porque me han cambiado unos 3 o 4 artículos que desnaturalizaban la propuesta.
¿por qué no llegamos a un acuerdo de corregir esas 3-4 cosas y aprobar el proyecto de bicameralidad que había sido aprobado con 97 votos? Entonces, me parece que hay espacio para aprobar reformas siempre y cuando haya voluntad, ¿no es cierto? Ahí estamos llegando un poco a lo que llamaremos el realismo, ¿no es cierto? Actuemos sobre la base no de las grandes ideas, sino de cosas puntuales que son en el fondo el centro de los conflictos. Pablo Muñoz. No, yo estoy de acuerdo con mis colegas, ¿no? Primero, un punto importante es estamos en un problema muy serio, grave, y si no se hace algo ahora, corremos el riesgo de que con las mismas reglas de juego las cosas sigan igual, agravando más la crisis de desconfianza de la gente en la política, en los políticos, o peor, ¿no? Entonces, un primer punto es que yo sé que el tema se está tocando en global, la reforma política, y la gente no tiene idea de, bueno, exactamente qué cosa es, pero hay propuestas concretas, como dice Martín, que digamos que sí se han planteado y es importante que la ciudadanía exija en este momento a los actores políticos que están sentados ahorita en el poder y que son parte del problema, que ellos se sienten y que tomen responsabilidad y que realmente apuesten, pues, ¿no?, por una negociación y por sacar adelante algún tipo de, digamos, de consenso mínimo, aunque sea, para que realmente muestren que tienen voluntad de que las cosas cambien, ¿no? Porque la gran responsabilidad y, digamos, la historia los va a juzgar a ellos. Esta es una oportunidad que han tenido y que no se puede perder, ¿no? Entonces pueden, la propuesta de Martín yo la apoyo, ¿no? O sea, no tienen que empezar por lo más polémico, porque obviamente eso los va a ser más difícil que se pongan de acuerdo y avanzar, pero ¿por qué no priorizar y empezar por los puntos que reciben menos, por ejemplo, menos desacuerdo, y ir avanzando y poniéndose, digamos, de acuerdo en un cronograma que esté, digamos, en ese sentido, ¿no?, discutido en base a un acuerdo político, ¿no? Y que tal vez este gesto que ha sido discutido sobre si tiene razón o no tiene razón, ¿no?, uno podría comprender la molestia del presidente, pero que sea visto como un acuerdo, un último impasse que lleve, pues, a que ahora sí se sienten de verdad a hacer una negociación en política en serio, ya no en abstracto, en cronogramas, sino en base a propuestas concretas, con una agenda en mano, ¿no? Y que a partir de eso se sienten y digan, faltan tantos días, empecemos por tales puntos que son centrales, que nos permiten avanzar, ¿no? El financiamiento de campañas es clave, que incluye lo que decía Martín, no solamente el establecimiento del delito penal, del delito de, digamos, de financiamiento ilegal, sino también, por ejemplo, cosas básicas que uno le explica a la gente, que es, o sea, ahorita el Estado no tiene capacidad de sancionar a los partidos que incumplen con normatividad. Entonces, por ejemplo, pueden haber ahora muchos partidos que no rinden cuentas sobre sus gastos de campaña y la OMPE, o sea, el representante del Estado no tiene ningún poder coactivo para ni siquiera cobrarle las multas. Entonces, deben un montón de plata a varios partidos, pero el Estado no tiene ninguna capacidad, por ejemplo, ni siquiera de cobrarlo. Y tampoco hay una capacidad efectiva de sanción. Entonces, estos grupos, pasa lo mismo que pasa con las combis, ¿no?, y que nos quejamos a diario, ¿no?, que es que incumplen las reglas y tienen las multas acumuladas millonarias y nadie hace nada, ¿no? Entonces, estas propuestas estamos tratando de lanzarlas para que se avance un poco más, digamos, en ese sentido, para que las cosas realmente cambien, ¿no? No solamente, digamos, discutir en abstracto, sino hay medidas concretas que se están planteando y que si solamente se predicara eso, ya por lo menos sería un avance inicial. No resolvería el problema en su conjunto, definitivamente, porque para eso habría que discutir el resto de propuestas. Pero por lo menos establecería un mínimo de entendimiento. Un mínimo, ¿no? Claro, para avanzar. Hacemos una pausa, 9:35. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Un día como hoy, 25 de mayo, en 1895, el escritor irlandés Oscar Wilde, autor de la famosa novela El retrato de Dorian Gray, es recluido en la prisión de Reading en Londres, acusado de haber practicado la sodomía. Para la legislación británica del siglo XIX, la homosexualidad era un delito penal, como lo era en muchos países de entonces. Wilde fue acusado de solicitar a jóvenes la práctica de relaciones homosexuales y condenado por una corte a 2 años de prisión, después de los cuales murió exiliado en París a los 46 años de edad.
Casi un siglo más tarde, un día como hoy, en 1977, se estrena la película de ciencia ficción Star Wars. George Lucas, escritor y director de la película, soñaba con realizar una adaptación cinematográfica sobre su héroe de ficción favorito, Flash Gordon. Sin embargo, el alto costo por los derechos de autor lo lleva a escribir su propia historia, dándole vida a personajes inolvidables como Han Solo, Luke Skywalker, Darth Vader, la princesa Leia y Yoda. Preocupado por el resultado de su película, se la presenta a dos de sus amigos, Brian De Palma y Steven Spielberg. De Palma le aconseja nunca estrenarla porque sería un fracaso. Spielberg le dice que sería un éxito de taquilla, y no se equivoca. Hoy, Star Wars es una saga de culto formada por 6 películas y ha recaudado más de $4 billones en todo el mundo. Esto sucedió un 25 de mayo, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental, la universidad de la Cuarta Revolución Industrial, con el ecosistema digital más completo para el aprendizaje. Y 38. Vamos a dar comienzo a la segunda vuelta de esta conversación. De modo que en realidad partimos de preguntas muy concretas. Es decir, habiendo vivido todo lo que se ha vivido en estos últimos 15 días, ¿qué cree usted que debería hacerse en esta semana o en estos próximos días para poder, primero, lograr que la gente se preocupe y se interese más y exprese sus sentimientos? En segundo lugar, que se pueda continuar un diálogo que no se vea entorpecido por autoritarismos o oposiciones muy fuertes. Y tercero, si en efecto se puede convenir en que se tomen 3 o 4 aspectos fundamentales para debatir con el público en general, porque si no, el debate solamente se vuelve un debate político interno y de alguna manera se necesita, de todas maneras, lograr un mayor incremento de la opinión pública. En primer término hablamos con Fernando Tuesta Soldevilla. Fernando. Fernando, ¿me escuchas? Aló. Sí, ahora sí te escucho. Te había perdido, Raúl. Ahora sí te escucho claro. Sí. No, un poco básicamente lo que queremos es decir, sabemos exactamente los problemas y las dificultades que hay. ¿Qué cosas se puede hacer para restablecer el diálogo, la comunicación y un debate que en efecto sea conducente? Sobre lo del diálogo, repito, efectivamente a nadie se le puede obligar, pero también es casi una obligación hacer la reforma. Ese es un compromiso político y una responsabilidad ciudadana. Y en ese sentido, no hay que dejar de insistir. El Ejecutivo, a través del primer ministro, convocó esta reunión, pero si ha resultado insuficiente, pues persistir. Yo creo que no hay otra. Repito, acá hay actores políticos que tienen responsabilidades altas, el presidente de la República, el primer ministro, pero también el presidente del Congreso, también la presidenta de la Comisión de Constitución. Cada uno de ellos tiene en sus cargos la posibilidad que esto avance o también se detenga. Bueno, y también los partidos. Sí, pero me refiero a que los que tienen mayores posibilidades de que esto juegue en una dirección distinta. Y de la misma manera, así los partidos puedan tener voluntad. Ya vimos cómo salieron del acuerdo de la reunión con un cronograma y en principio todos felices, y luego en menos de un día esto desapareció. A lo que voy es que estos mismos actores son los que tienen posibilidad, así mismo, de llevar adelante, pero también frenarlo. Entonces, es responsabilidad de ellos. Lo segundo,
al sentarse a discutir, sí se debe empezar por aquello en donde hay mayores posibilidades de acuerdo, y luego la discusión tiene que ser, Raúl, una discusión del contenido de los proyectos. Hasta ahora lo que hemos visto son discusiones en relación a utilizar la reforma, repito, como un tema de discusión, como un arma. Y eso se tiene que despejar, es necesario despejar el camino, es necesario bajar las tensiones, es necesario, y como lo han señalado ahora en la mesa, mucho del contenido hay incluso hasta ciertos consensos. Y acá lo diferencia son las posturas en que se toman. Tenemos que exigir, por lo tanto, al Ejecutivo como al Parlamento que se aboquen a esto, y lo tienen que hacer, repito, con responsabilidad, que contiene otro elemento. El elemento es, sin leer el proyecto, si es el caso del nuestro que se pone a discusión, no se puede debatir bien, Raúl. Hemos escuchado muchas veces a parlamentarios que señalan algunos aspectos del informe que no lo son. Y entonces hemos trabajado nosotros de manera responsable, creemos que esto no está escrito sobre piedra, pero también las alternativas a esto no puede ser el status quo, no puede ser simplemente archivar, sino alternativas que mejoren lo nuestro, Y mira, en el referéndum, la propuesta del Ejecutivo sobre financiamiento fue mejorada sustantivamente. Lo que se aprobó en el referéndum es mejor que la propuesta del Ejecutivo. Con esto lo que quiero decir es que si es que el Congreso pone, digamos, esta voluntad política, esta responsabilidad, puede mejorar también la propuesta nuestra. Pero se requiere, en consecuencia, pues, voluntad política y responsabilidad en el sentido del debate. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Milagros Campos. A ver, yo quisiera insistir en que, existiendo este cronograma y existiendo interés del Ejecutivo y del Legislativo, actores fundamentales en este proceso, creo que es súper importante comenzar por mirar qué cosas se puede hacer en este periodo. Y en ese sentido hay que empezar por aquellas normas que afectan el proceso electoral de 2021 y darle un criterio de prioridad, porque en este paquete hay distinto tipo de normas, como señalamos, pero también hay tiempos diferentes. De acuerdo a la ley orgánica que modificó este Congreso, todo el marco legislativo que va a regular las elecciones debe quedar cerrado en abril del 2020. Los congresistas lo tienen claro y entonces hacia ahí hay que orientar las primeras reformas con un criterio, digamos, de urgencia, pero también de importancia. Eso es urgente e importante y como es importante, merece ser debatido. Sería muy bueno, pues como viene ocurriendo, que no solamente las propuestas de reforma política de la Comisión, las que presentó el Ejecutivo, pero también aquellas que surgen de los dictámenes del Congreso estén publicados y que sean de libre acceso para que los partidos políticos, las universidades, los ciudadanos, la sociedad civil puedan bajarlos y por supuesto, los medios de comunicación tienen ya todo el know-how para poder llegar a los documentos en debate y creo que espacios como este y espacios que se generan en distintos medios nos permiten también que la ciudadanía conozca que este paquete de reforma política tiene acápites y puntos específicos. Por ejemplo, otro de los temas de la propuesta que se ha presentado es que para que no haya improvisación en la política, el 80% de los candidatos deben de ser afiliados en un padrón de afiliados que sea de público acceso, de manera que tanto usted como yo y como cualquier ciudadano puede ver quiénes son los integrantes de ese partido político posibles, futuros candidatos. Ahí se va a descubrir que son menos de lo que uno calcula. Pero de ahí saldría el 80%. Entonces, ¿qué significa? Que aquel joven, aquel señor, aquella señora que quiere ser candidato, no espera que se le presente una gran oportunidad, que le suena el teléfono y le dicen ¿quiere usted ser candidato? Sino que va a buscar el partido que se acerca más a sus preferencias, a su modo de pensar, se inscribe y tiene posibilidades de hacer política formal.
no esperando un espacio de aventurerismo político, que eso no es lo que queremos. De acuerdo, el realismo. Exacto. 9:46, una pausa. El judo es un arte marcial y deporte olímpico de combate de origen japonés. En contra de lo que generalmente se piensa o podría parecer dado su carácter de lucha, el judo no es un deporte violento, ya que la fuerza física no es un elemento fundamental. Desde el comienzo de su práctica, en base a los reglamentos, se busca la mayor eficacia con el mínimo esfuerzo. El judo en los Juegos Panamericanos se disputará del 8 al 11 de agosto en el mismo escenario del Polideportivo 1 de La Videna, y también con la disputa de 14 categorías entre varones y damas. ¿Qué idioma habla el Perú? Ogari machigenga oniagani magayiketiro peroke. Perú marca aymarazo. Perú ka achuaran chichaba. Perú suyuja jesguasimitan reman. El Perú no solo habla español. Revaloricemos nuestras lenguas y mantengamos viva nuestra historia. 27 de mayo, Día de las Lenguas Originarias del Perú, junto a Pluspetrol y RPP. La otra ruta aterriza en Puerto Maldonado y recorre la carretera interoceánica que nos conducirá hasta Santa Rita Baja en el kilómetro 129. Bienvenidos a Agrobosque. La otra ruta. Acompaña a Micaela Llosa a descubrir las nuevas rutas de nuestro país, llamado Cacao para Resistir. Agrobosque es una organización bajo los principios cooperativos. Se constituyó con el fin de generar, nuevas opciones al productor de campo. Hoy, a las 10:30 de la mañana, por el canal 10 de RPP TV o 710 en HD. Recorre con nosotros la otra ruta. Nos están asaltando. Cuando estés lejos de sentirte seguro, contacta al Rotafono, la línea de ayuda más efectiva. Llámanos al 438-8008. Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431-013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafono. Otras cuestiones, dos concretamente, serían interesantes de poder examinar. ¿Qué está ocurriendo con el público, con el ciudadano común y corriente, independientemente de que se desconcierte o independientemente de que se deprima? Y luego, ¿qué ocurre con el público joven? ¿Qué ocurre con el votante, con el ciudadano joven, que mira con escepticismo o con descreimiento o simplemente no mira, en algunos casos? Pablo Muñoz. Sí, yo creo que es importante pensar en como decíamos, que la situación de crisis ha llegado es muy honda, entonces hay una desconfianza y una desafección grande de la ciudadanía frente a la política, ¿no? Y realmente ese es el punto de partida. Pero aún así, habiendo esta desconfianza, también uno puede ver, leyendo en las encuestas, por ejemplo, que sí hay algunos consensos en algunos temas que son clave, que sí generan gran consenso en la ciudadanía, y que si se tratara de escuchar justamente las demandas ciudadanas, que es parte de la responsabilidad de los representantes políticos, tal vez el Congreso debería actuar un poco más rápido para realmente atender algunos temas. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esos temas? Por ejemplo, el tema que se acaba de archivar, el tema de la inmunidad, es un tema que en las encuestas que se han realizado hace poco tiene gran respaldo, ¿no? O sea, la ciudadanía sí siente que el Congreso lo que está haciendo con el mecanismo de inmunidad es en realidad asegurar la impunidad, ¿no? De casos de congresistas como los que hemos visto en estos días, como
que además por delitos de cosas que han pasado antes de que inicien el ejercicio de su representación, de su ejercicio como representantes del Congreso, como en el caso de Donaire o como en el caso del congresista digamos que se mencionó ayer, que no me acuerdo su apellido, pero digamos que se siente que el Congreso lo que está haciendo está blindando a estos congresistas en lugar de levantarles la inmunidad para que puedan ser arrestados, ¿no? O sea, con Donaire terminó fugándose, ¿no? Entonces ellos sí estarían de acuerdo para que ese punto, por ejemplo, quedara claro en la inmunidad, pero ahí hay un no acuerdo en el Congreso de ese punto. Yo estoy de acuerdo con Martín en el sentido de que hay otras propuestas que se podrían discutir, ya podrían no estar de acuerdo exactamente con el tema de que sea la Corte Suprema la propuesta que hicimos, pero discutir. Parte, yo creo, de la molestia que hubo también con el tema del presidente fue que ni siquiera se discutió el tema mucho, sino que se archivó la propuesta. La respuesta ha sido que ellos van a continuar el debate y van a hacer una propuesta para modificar la reglamentación, el reglamento del Congreso para ver ese punto, pero quisiéramos ver que ese tema prospere, ¿no? Por ejemplo, la ciudadanía es un punto que digamos que está como en el centro de esta preocupación de luchar contra la corrupción es bien importante. Otro que por ejemplo, recibiría gran respaldo es poner un mejor filtro para los candidatos, ¿no? Y por ejemplo, que no se deje postular a personas que ya tienen una sentencia por delito en primera instancia, ¿no? Qué mejor cosa que saber que las personas sobre las cuales tenemos más que serias dudas y que existe una probabilidad baja, ¿no?, de que sean finalmente absueltos en una segunda instancia, por lo menos se abstengan temporalmente a participar en política. Bueno, en ese terreno, por ejemplo, podría ocurrir también que se diga, bueno, los que ya han sido parlamentarios o han desempeñado función pública, pues ya no pueden ser candidatos, no van en estas elecciones. Pero lo que pasa es que eso nadie lo va a aceptar finalmente. No. Está flotando, porque en el fondo todos quisieran volver a repetir el plato. Sí. No me van a decir pues que los parlamentarios no están felices de ser parlamentarios. ¿Sí? Sí. Bueno, pero el tema de la reelección ya está prohibido por la reforma que se aprobó en el referéndum. O sea, de por sí ya los candidatos que están sentados en el Congreso no pueden en este momento en ningún caso. Los congresistas no pueden, ¿no? O sea, ya por el referéndum que fue aprobado y que fue aprobado por 90% casi, ¿no? En ese caso era otro tema que la ciudadanía respaldaba tanto y que justamente muestra este enojo, ¿no?, que tiene la gente con lo que están haciendo los políticos en el poder hoy, ¿no? Entonces, creo que vale la pena mirar eso, pero al mismo tiempo yo comentaba esto de los jóvenes, ¿no? O sea, a pesar de todos los problemas, yo creo que también hay una demanda de cambio, ¿no? Hay un gran porcentaje de la población que lamentablemente está distanciada de la política. Tanto es así que ni siquiera se informa, ¿no? Ni siquiera se informa mucho sobre política, pero de los ciudadanos y los jóvenes que están más informados, yo creo que también hay una demanda cada vez mayor a que justamente se haga algo, ¿no? Y uno lo escucha, ¿no? O sea, nosotros somos profesores universitarios y uno ve a los chicos que están preocupados por lo que está pasando y que te preguntan y que quieren, digamos, tienen esta motivación de entender por qué las cuestiones no se solucionan, ¿no? Entonces también, digamos, hay un tema de voluntad política que tiene que dar también el ejemplo por ese lado para reconstruir la relación entre representantes y representados y construir nuevos ciudadanos que se interesen más en participar en política, ¿no? De crecer un poco esta desconfianza. ¿Los partidos hacen algo al respecto? Esa es una buena pregunta. Se la plantearía de repente Mili. Tú que has visto a algunos partidos, chicos jóvenes, dices que están yendo a partidos. Pero precisamente por eso es que el Congreso tiene que aprovechar que existe una agenda de temas respecto al combate a la corrupción y al adesentamiento de la política que tienen que poner en agenda, ¿no? Y luego, como decía, efectivamente se está conversando ahorita, se aprobó en el referéndum la no reelección, ¿no? Entonces, ese es un tema que estaba dando vueltas alrededor de la discusión sobre la bicameralidad, digamos, como decía en mi intervención anterior, fue aprobada por 97 votos en el Congreso. Mucha gente decía, pero están haciendo trampa porque se quieren reelegir. ¿Qué mejor muestra, digámoslo así, de sintonizar con la ciudadanía podríamos tener que retomar ese proyecto que ya fue aprobado por 97 votos, haciendo explícito de que no hay reelección, y volverlo a discutir y aprobar en el Parlamento, ¿no? Sí. Yo creo que eso está perfectamente a la mano, porque además fue aprobado por 97 votos, solamente en octubre del año pasado, ¿no? Entonces no es hace 20 años, ¿no? Otro tema que recibe gran apoyo de las encuestas es el tema de la idea de realizar elecciones internas, ¿no?, democráticas de los partidos, ¿no es cierto? Y es una de las propuestas centrales que nosotros planteamos como parte de la propuesta de reforma, ¿no?
Y ahí hay algunas resistencias de los partidos que están sentados en el Congreso, que en realidad es un poco, me imagino que el miedo a hacer las cosas diferentes, a plantear, a tener que hacer cambios, a reconocer descubrir la soledad. Sí, a reconocer sus limitaciones, pero de alguna manera ellos son los que están en mejores condiciones de hacer las cosas, digamos, frente a los que ni siquiera están sentados en el Congreso, ¿no? Ellos tienen la oportunidad digamos, empezando porque tienen dinero de financiamiento público que lo podrían usar para iniciar ese proceso de adaptación, para convocar a elecciones internas que ya se practican en otros países, ¿no? Por ejemplo, este año se están realizando elecciones internas de los partidos en los que vota la ciudadanía en Uruguay, ahora en junio. Y después, un poco después, más adelante, va a ser en Argentina también, ¿no? Entonces, son modelos que ya existen, ¿no? Entonces, que podrían incluso ver, observar y para ver si les resta un poco el miedo, ¿no? Y se lanzan a la piscina, ¿no? Una última cuestión que es decisoria también para los efectos de la evaluación electoral y el encaminamiento de estas elecciones es la forma tan difícil de no ponerse de acuerdo entre ejecutivo y legislativo, que verdaderamente resulta amenazante y a veces absurda, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué piensas sobre eso, Martín? Como decíamos hace un rato, creo que la solución es ir a los temas concretos, porque en este momento en el Parlamento, y Milagros puede atestiguarlo claramente, sobre otros temas hay mucho acuerdo y se trabaja muy bien, ¿no? Entonces, creo que hay que pasar de la discusión abstracta general a los temas muy, muy concretos, muy específicos, ¿no? Entonces, yo empezaría, por ejemplo, con este tema del financiamiento ilegal de la política, que está en los medios de comunicación. Estamos viendo que Odebrecht, OAS, las constructoras le dieron financiamiento a la campaña a todos los partidos para después, como una especie de soborno adelantado, ¿no es cierto? Bueno, eso es porque hay un vacío legal y porque efectivamente la normatividad era muy laxa en ese sentido. Entonces, acá hay una propuesta concreta para un problema muy sentido por la gente, ¿no? De acuerdo. Y bueno, vamos a escuchar ahora, finalmente ya tiempo lamentablemente nos ha ganado, a Fernando Tuesta Soldevilla, para un cierre esperanzador, digamos, es decir, ¿qué es lo que tendríamos que imaginar que pueda enderezarse en el breve plazo, en el corto plazo? Sí, yo creo que persistir es lo que se debe hacer, y además señalar que por el camino que se está transitando entre el gobierno y la oposición, no va a haber reformas y ellos van a ser los principales responsables. Debemos de llegar al 2021 con otras reglas. No podemos abrir un nuevo siglo de la misma manera como lo estamos cerrando. Creo que es importante que la gente entienda que si bien es difícil para muchos entender las